Hola, bueno, ya me cambié de lugar porque no estaba funcionando el internet ahí, pero bueno, ya estamos aquí en un mejor lugar. Ya entraron bastantes, entonces, pues bueno, pues gracias por estar. Primero me voy a presentar con ustedes porque varios de ustedes no nos conocemos y algunos sí, pero otros no. Entonces, pues bueno, yo soy Daniel Ibrahim y de profesión soy músico, soy compositor y también soy sanador energético. Entonces, pues me dedico tanto a la música como las terapias energéticas. Estudié composición como carrera, guitarra clásica desde muy chiquito y después pues estuve muy metido en la investigación, sobre todo de modelos matemáticos aplicados a la música y música contemporánea y todo eso. Desde un tiempo me dediqué a la composición de una forma como muy académica, ¿no? Y pues me di cuenta que eso iba a ser una vida, pues sí, es muy interesante, pero al mismo tiempo yo necesitaba un contacto muy fuerte con la realidad y siempre tuve esta inquietud por la parte humanitaria, entonces fui paramédico en la Cruz Roja y pues tuve que tener una dosis de realidad ahí fuertísimo, ¿no? Estando en las ambulancias. Y pues eso también es algo que llevo en la sangre por familia y por familia de migrantes que tengo y de personas dedicadas al humanitarismo. Entonces, pues me metí ahí me cambió todo. Después estuve estudiando gestión y mercadotecnia cultural, haciendo fondos para las artes. Y pues bueno, finalmente, para no hacerles la historia larga, terminé en África. Terminé viviendo en África, en una aldea. Y ahí fue cuando cambió absolutamente todo mi panorama acerca de la música, porque yo venía de una parte muy académica, muy así de músico, estudiado, músico clásico y así, pues sí, estuvo bien, pero necesitaba esta dosis de contacto con la realidad. Entonces África me dio eso por completo. La visión que tuve de la música desde el punto de vista de lo espiritual y de lo social me cambió todo. Estando ahí entré en contacto muy cercano con un clan de juglares. No sé si ustedes se acuerdan de los juglares en la Edad Media, que iban de pueblo en pueblo cantando canciones y todo eso. Bueno, así era en la Edad Media. Bueno, obviamente eso dejó de existir en la Edad Media, pero en África sigue existiendo, ¿no? Entonces, de otra manera, pero sigue existiendo todavía. Ya se está perdiendo, pero todavía hay. Entonces, yo entré en contacto muy cercano con este clan de juglares que se llama el clan Yebate. Y pues de alguna forma, simbólicamente, me aceptaron en una de las familias y me empezaron a enseñar toda su tradición que nada más abren a las familias. Entonces, pues me dieron el apellido de manera simbólica, me pusieron el nombre Ibrahim, entonces pues, me llamo Daniel Ibrahim. Y pues aprendí mucho de ellos. ¿Sabes? Digamos que tuve un conocimiento que después fui transformando yo a una manera de aplicarlo de forma occidental, porque pues no soy africano, evidentemente. Entonces, pero algo bien interesante que hacen estos juglares es que
además de tocar la cora, que es lo que les acabo de contar, que son los mediadores. Cuando hay un conflicto entre dos personas, es el juglar el encargado de ir a resolver ese conflicto entre, por ejemplo, entre marido y mujer, entre familia, o entre reyes y entre nobles. Eran los antiguos consejeros de los reyes, como el mago Merlín y luego el rey Arturo. Pues así, igualito, eran los músicos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que el músico es alguien que hace un show, un espectáculo en un escenario, y ya está, como vamos a decir, separado del resto de la vida cotidiana, como que no tiene mucho que ver. Bueno, eso no es natural. ¿Cuánto tiempo llevamos de que existen auditorios y escenarios comparado con la historia de la humanidad? Nada, ¿no? Entonces, no es lo natural. Pero bueno, allá, obviamente, entonces, cuando hay un conflicto entre dos personas, es el juglar el encargado de resolver eso. ¿Por qué? Porque es el que te conoce, es el que sabe tu genealogía, quién eres, es el que canta las canciones, las grandes hazañas de las personas. Entonces, están ahí con la sociedad. Entonces, esa es una de las... Y tienen un montón de estrategias para resolución de conflictos. Entonces, ahí encontré, además de una tradición espiritual muy fuerte, todo lo que yo estaba buscando en términos de humanitarismo y de impacto social a través de la música. Entonces, bueno, finalmente regreso a México, empiezo a crear un sistema a partir de eso, luego me volví sanador y pues le metí tecnologías de conciencia. Entonces, pues bueno, eso es en resumen lo que hago. Pero bueno, ahora el objetivo de hacer estas transmisiones, que van a ser 9 transmisiones, es que obviamente ahorita estamos pasando por un periodo de interfase en todo el planeta entero, un periodo de cambio, ¿no? Ya no es el mismo mundo de antes y estamos en el proceso de crear un mundo nuevo, pero también esto no está pasando nada más a nivel social y de planeta, sino adentro de nosotros mismos. Yo creo que todos ustedes han sentido cambios, a veces como caos, crisis de diferentes tipos. Bueno, todos estamos en lo mismo porque pues está cambiando absolutamente todo, ¿no? Entonces, estamos en ese periodo y además ahora está del otro lado del mundo, estamos en México nosotros, pero del otro lado del mundo pues ya hay guerra de forma impresionante, pero hay, ¿no? Entonces sentí que era momento de volver a abrir muchos de estos temas de qué manera la música puede intervenir en situaciones de conflicto. Entonces es algo en lo que trabajé mucho tiempo, trabajé con refugiados, trabajé en zonas de guerrilla en Colombia, lo he hecho en Cuba, lo he hecho en Brasil, lo he hecho en África, estudié también con Músicos Sin Fronteras, que es como, no sé si ubican Médicos Sin Fronteras, yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues también existen Músicos Sin Fronteras y tienen misiones en diferentes lugares donde hubo conflicto armado, como Palestina, como Ruanda, y tienen pues todo un sistema para trabajar, para sanar heridas de guerra. Pues estuve estudiando con ellos, también aprendí eso. Entonces lo he hecho, ¿no? Y aparte es un trabajo que me encanta. Y bueno, pues aquí lo que le voy a hacer es como abrirles herramientas, ya sea que ustedes sean músicos o no sean músicos, simplemente quieran saber acerca de eso o simplemente les interesó el tema o a lo mejor vienen del área humanitaria o son psicólogos o son terapeutas o son, no sé, lo que sea. Incluso abogados he tenido de alumnos, entonces mediadores, constructores de la paz, todo, gestores, no importa que entonces si te interesa saber cómo la música resuelve conflictos y si realmente lo puede hacer, ¿no? Entonces, pues creo que estas transmisiones va a ser bien interesante. Entonces, no duden en participar, nada más háganme el favor de escribir las cosas en el chat y y ya. Y bueno, antes de empezar también decirles que, ya sé que lo estén viendo en vivo o aquí en Zoom, que si quieren entrar vía Zoom y participar así como directo en la transmisión, voy a dejar la liga abajo para que puedan suscribirse. Entran, dejan su correo y su teléfono y les van a estar mandando la liga para que entren a estas transmisiones así de forma directa. También si quieren apoyar el proyecto, pueden entrar al sitio de Patreon y estar haciendo una comunidad alrededor de esto. Entonces siempre pueden hacer aportaciones ahí, suscribirse. Tienen además un montón de recursos ahí adentro de meditaciones y de muchas cosas que he estado abriendo durante más de un año. También pueden entrar al YouTube, que es La Era de las Frecuencias, o al podcast en Spotify, que también es La Era de las Frecuencias. Daniel Ibrahim, La Era de las Frecuencias. Todo esto va a estar subido ahí para que lo puedan ver cuando ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, también está la página en Facebook, Daniel Ibrahim, y bueno, pues esas son las redes sociales, ¿no? Entonces,
Em, pues bueno, antes de eso, me gustaría que, si quieren, como irme diciendo qué sienten acerca de este tema, cómo es que creen ustedes que la música puede intervenir en situaciones de conflicto. O si creen, o si de plano no creen que pueda hacerlo, pues díganme, no creo, ¿no? O si sí, pues cómo, o sea, cómo sienten ustedes, por qué sí, por qué no, o qué sienten ustedes acerca de esto. A ver, los leo aquí. Ok, vibraciones, ajá, pero vibraciones como vibraciones, ¿por qué las vibraciones? ¿O qué? Estamos hablando de situaciones de conflicto de cualquier tipo, personal, relacional o incluso guerras, o sea, el conflicto que quieras, ¿no? ¿Por qué la música habría de poder intervenir o transformar eso? La música unifica al hacernos entrar en una frecuencia similar, impacto a todo nivel, dicen aquí. Bueno, sí, y siempre unifica, es que eso es lo que vamos a ver. Física, emocionalmente, ok, eh, y espiritualmente también unifica, ok, está bien, perfecto, pues, unifica espiritualmente. A ver si tienen por ahí otros comentarios, no duden en mandármelos aquí para que los pueda compartir con todos los que nos puedan ver live también. Bueno, también les quiero ir diciendo que este tema de música para intervención en conflictos es un tema, eh, entre comillas, nuevo, porque en realidad ha existido desde siempre, pero entre comillas nuevo en el sentido de que está subestudiado por los musicólogos y por las personas que se dedican a la construcción de la paz o ese tipo de cosas. Es un tema que no se está subestudiado. No van a encontrar libros de esto. Si acaso hay uno y algunos artículos, ¿no? Muy poquitos, ¿no? Ha habido un congreso internacional, un simposio de esto. Entonces, yo lo que les pueda estar abriendo en estas transmisiones no es que yo les pueda abrir todo un conocimiento de algo que ya existe, sino que es lo que yo he estado recopilando y lo que he estado estudiando durante el tiempo. No es como que sea la verdad absoluta, pero sí son aproximaciones, porque esta área es completamente nueva, por lo menos en cuanto se refiere a la sociología y la musicología y todo eso, ¿no? Entonces, lo que sí tengo pues, es algo de experiencia en el tema, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace interesante, que es un área subestudiada y se está entendiendo cómo funciona y qué no. Vamos a estar viendo, por ejemplo, a lo largo de esas transmisiones, además de cómo la música puede intervenir en conflictos, vamos a estudiar el caso en específico la siguiente semana, el caso de Kosovo, que es un caso impresionante de cómo la música transformó literalmente ese conflicto armado. La música en el trabajo con refugiados y desplazados, la música como creadora de comunidades y puentes, cómo cohesiona o cómo separa incluso también. Vamos a hablar también sobre los juglares africanos y la resolución de conflictos, la canción de homenaje. Vamos a hablar también sobre qué puede hacer un músico en específico con su puro instrumento. Y no importa el género. No importa si hacen música clásica, si hacen rock, si tocan la cora, si hacen DJ, si hacen mariachi, me da lo mismo. Es que para todo hay, ¿no? Hay muchas maneras de hacer esto, es lo que vamos a ir viendo. Vamos a analizar también el caso de Palestina y los conflictos religiosos espirituales. Vamos a ver también en otra sesión cómo crear brigadas humanitarias culturales, cómo usar la cultura y la música para intervenir, por ejemplo, en situaciones de crisis. Y también una perspectiva un poco del futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo este proceso de tecnología y qué nos va a aportar la música en términos de otra vez volvernos humanos y otra vez volver como a cohesionar al planeta entero, que es lo que estamos necesitando urgentemente porque no hay más salida. Entonces, pues bueno, no duden en participar en cualquier momento. Aquí dicen también, por lo que existen géneros musicales para la guerra, la paz, y claro, existe eso y ahorita vamos a ver algo de eso. La música es un lenguaje universal y toca el alma, dicen aquí también. También es universal y vamos a ver cómo es universal y a la vez algunas posturas que dicen que no es universal y por qué sí, por qué no. Y ahorita les voy a dar mi perspectiva acerca de eso, ¿no? Entonces,
Bueno, lo que sí, les voy a abrir aquí una pequeña presentación. Sí, vamos a ver. Les voy a abrir aquí una pequeña presentación. Bueno, cómo la música puede intervenir en conflictos. Vean esta imagen, de entrada. La música puede unir personas, pero también las puede poner en contra. ¿Okay? ¿Y por qué pongo esta imagen? Esta imagen la vamos a ver más específico, esta historia, en la siguiente sesión. Pero ella es Adelina Ismaili, que es una cantante de Kosovo. Y esto es una imagen de un video que ella sacó en 1998, que ustedes pueden encontrar el video en YouTube. Es ella cantando para promover la guerra, para promover en este caso la resistencia de Kosovo hacia la invasión que estaban ellos recibiendo, ¿no? Entonces, vamos a ver ese caso más a fondo en la siguiente sesión, pero la quise poner acá para que podamos tener una perspectiva de que la música interviene en conflictos de diferentes maneras. No siempre es a través de crear unión y paz. También se han financiado conflictos armados a partir de movimientos musicales. También ha pasado. Entonces, este es un caso en donde realmente la música sí generó un cambio en ese conflicto armado en específico. Después lo vamos a ver completo, pero en el caso de ella, pues lo que sucedió es que los videos tanto de ella como de otros, pero sobre todo de ella, inspiraron a muchos músicos a hacer una cantidad de movimiento en favor de la resistencia, y eso generó que hubiera más financiamiento, más perspectiva, más el mundo se enterara de lo que estuviera pasando, y eso provocó que se financiara la resistencia y finalmente la entrada de la OTAN, y ya lo veremos a fondo. Pero la música puede unir o puede poner personas en contra, para bien o para mal. ¿Qué más puede hacer? La música puede comunicar más allá de las palabras. Cuando el lenguaje hablado ya no puede lograr algo, la música sí puede comunicar. Entonces, esta es una imagen, por ejemplo, de una niña que tiene autismo, ¿no? Entonces, pues sabemos que los niños con autismo a veces, pues, bueno, tienen diferentes capacidades de, vamos a decir, de comunicación. La parte de comunicación verbal no es tan desarrollada, entonces, pero en cambio con la música pueden hacer unas cosas maravillosas. Entonces, de entrada la música pues, se comunica más que las palabras, y algo que es bien impresionante con la música es que activa todas las áreas del cerebro, todas. Entonces, cualquier persona, podemos no hablar el mismo idioma, pero podemos tocar la misma música o tocar juntos. Entonces, eso es algo que es una comunicación que trasciende el lenguaje. Entonces, cuando personas no escuchan, cuando personas no entienden, cuando personas no hablan el mismo idioma, cuando tenemos diferentes perspectivas del mundo, cuando tenemos diferentes posiciones acerca de un conflicto, cuando nos estamos polarizando, la música puede generar fácilmente una vía de comunicación que trasciende tanto las palabras como las posturas, las perspectivas, todo, porque cuando estás tocando música estás escuchando al otro necesariamente, cosa que no siempre sucede cuando estás dialogando, mucho menos en un conflicto, pero cuando haces música sí o sí tienes que escuchar al otro, porque si no, no puedes tocar juntos. Entonces estás escuchando, estás comunicándote más allá de las palabras a diferentes niveles emocionales, mentales, espirituales, físicos, de forma incluso que trasciende, en un cierto nivel, trasciende las barreras culturales. Entonces, pues esa es una de las cosas que hace la música. Otra cosa que hace es que puede generar puentes entre culturas y perspectivas y razas. Entonces, el asunto, por ejemplo, con las razas, y esto yo lo viví mucho en África, es que todo el mundo a veces tendemos a creer que el asunto del racismo es un asunto que tiene que ver con el color de la piel, pero no es tanto así. El color es un color nada más, es todo lo que se asocia a esa raza. Es un conflicto, en esencia es un choque cultural el racismo. Entonces, una de las cosas que puede hacer la música es generar esos puentes para que más allá de ese choque cultural se pueda generar una conexión y una comprensión del otro. Porque cuando estás tocando con alguien más, o cuando estás observando que alguien de tu cultura está haciendo música con alguien de una cultura con la que hay conflicto, en ese momento se hace necesariamente un puente y te das cuenta que tienes más cosas en común y que tienes un alma que puedes compartir ahí. Entonces, eso es algo esa es otra, digamos, otra de las estrategias que se usan para atender puentes y para resolver conflictos. Aquí les estoy poniendo también
Si después quieren, les mando las ligas a diferentes blogs y cosas donde están estos casos, ¿no? ¿Qué pasa? También puede motivar causas en la guerra. Es una imagen, por ejemplo, de militares kurdos en el 2018 en Siria. Y ellos pues estaban cantando por su causa. Entonces, y es algo que evidentemente, pues esa expresión los lleva a defender mucho más su causa. Y sabemos también de muchas otras formas de hacer esto. Por ejemplo, las bandas militares pues son legendarias, ¿no? Son legendarias y aparte tienen una disciplina impresionante y saben cómo motivar. Y esto es desde la Edad Media, desde antes, o sea, en los gritos de guerra, por ejemplo, también con las gaitas, en fin, en diferentes culturas se ha utilizado la música también para motivar la lucha, para motivar a una causa. Entonces esto también se hace, pero así como se puede hacer así, pues también se puede motivar cualquier otra causa en cualquier grupo social, en una comunidad, en una empresa, en una ONG, en una comunidad indígena, en lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces ahí la unión de la música con la palabra, con la poesía, puede ser muy, muy, muy poderoso. ¿Qué más? Puede insertar, por ejemplo, semillas de conciencia. Durante la guerra de Vietnam, esto es interesante estudiar este caso. Durante el periodo de Kennedy, muchas de las canciones que se cantaban ahí eran canciones de anti-reclutamiento. O sea, la juventud no quería ir a la guerra. Entonces, se registró durante ese periodo una disminución real del reclutamiento. Entonces, hay una hipótesis de que mucha de esa disminución que hubo en el reclutamiento se debe a este movimiento de conciencia que se hizo a partir de la música y eso hacía que pues, no querían reclutarse, ¿no? Entonces sí se vio reflejado eso en números reales, en estadísticas de que realmente bajó ese nivel de reclutamiento. Pero hay semillas de conciencia insertadas, digamos, en un movimiento social, ¿no? Entonces, si se fijan, son diferentes cosas, ¿no? O sea, una cosa es por ejemplo, unir personas o ponerlas en contra. Otra es comunicarte con un ser humano que quizás no puede usar el lenguaje. Otra cosa es dialogar entre dos perspectivas o culturas o razas. Otra cosa es motivar ciertas causas. Otra cosa es sembrar semillas de conciencia. Pero la música ha hecho todo esto. Ahora, este caso también es muy interesante. Este es Vedran Smailovic, así creo que así se pronuncia. Bueno, le llaman el chelista de Sarajevo. En 1992, él lo que hacía era se ponía a tocar el cello en los escombros de la guerra en Sarajevo y tocaba el adagio de Albinoni. Entonces creo que muchos de ustedes conocen el adagio de Albinoni, es muy famosa esa melodía. Y lo tocaba varias veces al día en el violonchelo para poder brindar homenaje a las personas las 22 personas que se murieron cuando estaban haciendo fila para recibir pan, ¿no? Entonces él tocaba eso como un homenaje para ellos, ¿no? Sin palabras, era solamente música, no, el cello, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué puede hacer un chelista nada más ahí en unos escombros así? Vete a saber, ¿no? ¿Qué impacto pudo haber tenido? Pero la realidad es que este hombre se hizo famoso por eso y finalmente años después estuvo girando en Europa y no es tanto lo que él haya impactado directamente, sino las consecuencias secundarias de ese impacto, porque él después inspiró a muchos otros, incluyendo a Bono de YouTube y en fin, muchos otros músicos, instituciones y todo en Europa, a crear una escuela de música que es el Pavarotti Music Center en Mostar, también en Bosnia-Herzegovina, para poder revitalizar esas comunidades locales. Pero si no hubiera sido por él, es muy probable que es muy probable que esto no hubiera pasado. Lo sabemos, pero es muy probable que no, porque él fue una gran inspiración para estos movimientos, digamos, estas estructuras ya como institucionales colocadas ahí con una finalidad de revitalizar todas esas comunidades después de la guerra. Si no hubiera sido por él, o sea, él jugó un rol muy importante en inspirar a que después se tomara una acción en específico para, para finalmente intervenir en el conflicto. Y es un hombre con un chelo, nada más. ¿No? Pero lo importante que fue, lo trascendente que fue en el momento, en el lugar adecuado, con el alma correcta, con la intención puesta, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el Pavarotti Music Center y la verdad es que tienen muchos programas, estudios de grabación, tienen programa para infancia, para juventud, tienen, en fin, hacen
y también crearon también una sinfonieta ahí donde unían personas de diferentes grupos étnicos también y tocaban juntos, ¿no? Entonces, pues esa creación en conjunto ha estado funcionando mucho en ese lugar, en esa región, porque pues el conflicto, no porque ya no haya guerra, significa que el conflicto ya desapareció. Obviamente queda una memoria histórica. Entonces hay que hacer esa reconstrucción y la música está jugando un rol en esa reconstrucción. ¿Qué más? Pues miren, puentes entre credos, por ejemplo, entre religiones. Todos sabemos de los conflictos espirituales o conflictos entre religiones. Entonces, este es un coro que se llama Otnánima, que es un coro multicredo de Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina también. Entonces, juntaron a musulmanes con personas de diferentes religiones y obviamente en el momento de cantar juntos y crear juntos, pueden darse cuenta que tienen algo en común, ¿no? Entonces, que tienen un alma que puede escuchar y puede contribuir y puede tocar el alma de alguien más, y eso se presenta enfrente de los mismos grupos que están, vamos a decir, polarizados, y ha tenido unos resultados también bien impactantes, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta cómo hasta ahorita no es nada más es que a veces tendemos a creer que es la música solita, o sea, si yo toco, ya, como que mágicamente se va a resolver algo, y tampoco es así, sino que dense cuenta como en este caso siempre hay una especie de cooperación, o hay una acción que sigue, o hay una inspiración que mueve a otras personas, ¿no? Entonces, la música está siendo, en este caso, un catalizador o un puente, ¿no? Una herramienta. ¿Qué más? Este caso, bueno, Daniel Barenboim, su orquesta política de musulmanes y judíos también. Entonces, él ha estado haciendo esto durante también mucho tiempo, puentes entre culturas enemistadas. Entonces, imagínense esto, imagínense lo que representa esto, por ejemplo, para Palestina, para Israel, ¿no? Cuando pueden tocar juntos, significa que se pueden relacionar de otra manera, ¿no? Y cuando uno observa eso, si uno perteneciera a esos grupos enemistados, obviamente algo adentro se mueve, alguna conciencia diferente tiene que cambiar. Entonces, les pongo estos casos, ¿no? Porque luego me preguntan, ¿cómo es que la música hace eso? ¿Y con qué género? ¿Y de qué manera? Y así. ¿Y qué? Pues voy a hacer una canción por la paz, pues, y bueno, y luego, ¿no? a veces no entendemos de qué manera, pero aquí hay casos muy concretos que se han usado. Músicos Sin Fronteras, ya les había hablado de esto, sanando heridas de guerra, tienen misiones en Ruanda, en Kosovo, en Palestina, en Jordania, en El Salvador, ¿no? Y ellos a lo que se dedican es a tomar grupos que han sido afectados por el conflicto armado, sobre todo niños, pero no nada más niños, y también grupos de mujeres, también grupos de refugiados, y lo que hacen es generar ese proceso de sanación del trauma de guerra, ¿no? Entonces, y no es nada más tocar música, hay todo un sistema para hacer esto. O sea, hay todo un sistema con dinámicas musicales específicamente diseñados con objetivos específicos para poder ser puentes para también poder sanar esas heridas de guerra. Entonces, tienen todo un sistema y está bastante bien organizado. Entonces, es de las organizaciones más sistemáticas en esto, ¿no? Por ejemplo, tienen en Ruanda muchas de las cosas que sucedieron es que los niños, muchos nacieron con VIH, porque hubo una cantidad impresionante de violaciones durante el conflicto armado ahí. Entonces, muchos niños nacieron con VIH. Entonces, el problema es que esos niños que nacieron con VIH son discriminados por toda la comunidad, con los niños que no tienen VIH, ¿no? Entonces hay unos problemas ahí de que los han tenido como marginados, como separados. Entonces, a través de hacer música juntos, se vuelve a conectar ese asunto, se vuelve a tejer se vuelve a regenerar ese tejido social, y los empiezan a ver como seres humanos, no como seres infectados, ¿no? Sino mucho más allá de eso. Entonces, eso es con lo que han estado lidiando en Ruanda. En cada lugar es diferente. En Kosovo tienen una escuela de rock, ¿no? Entonces, pues lo que hicieron fue que la música dividió, la música promovió de alguna forma el conflicto, y ahora la cosa es que la música tiene que volver a generar los puentes, ¿no? Entonces, paradójico, pero eso es lo que ha estado sucediendo en Kosovo. En Palestina, pues ya se imaginan, judíos con musulmanes, y así en diferentes lugares, ¿no? Ahora, esto es uno de los casos más impresionantes que ha habido. El maestro Abreu ya murió apenas, pero le llaman el milagro en Venezuela.
porque él lo que hizo fue, imagínense, en Venezuela, ¿no? O sea, no es en Venezuela, donde menos te imaginas que puede haber recursos para algo así. En Venezuela es uno de los casos más impresionantes de éxito de un proyecto que ha intervenido en situaciones de conflicto. Este maestro lo que hizo fue un sistema de coros y orquestas. O sea, no formó una orquesta, formó un sistema de orquestas. No formó un coro, formó un sistema de coros. De hecho, el sistema que él usó ha sido copiado en más de 70 países y ya ha creado alrededor, supuestamente, de más de 1,700 agrupaciones musicales diferentes. Por eso le llaman el milagro en Venezuela, porque en ningún país ha sucedido esto. En ningún país ha sucedido esto. Es realmente impresionante lo que logró tejer socialmente a partir de este sistema de coros y de agrupaciones musicales. Entonces son diferentes casos, ¿no? Ahora hay que diferenciar mucho la música para intervenir en conflictos de la musicoterapia. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo he hablado de esto o me preguntan, me dicen, bueno, ¿qué es música medicina o qué? ¿O es musicoterapia? Hay que distinguirlo. Una cosa es la música con fines terapéuticos y otra cosa es la música para intervenir en conflictos. Son diferentes herramientas, son diferentes, no es lo mismo. Claro que la musicoterapia es una manera de, pues digamos, de resolver un conflicto psicológico en una persona, si lo quieres entender así. Pero primero, la musicoterapia es una disciplina formal, académica, científica, validada por las neurociencias, que se estudia en una universidad, que hay posgrados en eso, en las universidades, por ejemplo, en los hospitales en Estados Unidos, en Europa, solamente te dejan hacer musicoterapia si tienes un título en eso. Entonces, no por ser músico puedes llegar y hacerlo, porque los musicoterapeutas son terapeutas, diagnostican de forma clínica. Entonces, son, por ejemplo, psicólogos y músicos, o son músicos que luego estudiaron pues, musicoterapia, pero trabajan a nivel clínico. Y hay cantidad, ahí sí, para que vean, hay una cantidad impresionante de literatura ya del efecto de la música sobre la salud mental, por ejemplo. Entonces ahí pueden encontrar muchísimas cosas de neurociencias. Pero sí hay que distinguir la musicoterapia de la música para intervenir en conflictos porque son cosas distintas. Y también ahí pues voy a aprovechar un poco también para decir que yo sé que muchos que están escuchando esto les gusta la musicoterapia, incluso la practican. La invitación es a que la estudien realmente. O sea, más allá de que yo agarro un instrumento y entonces observo que tiene un efecto y pues sí, o sea, estoy observando que hace algo con alguien o agarro un bowl y ok, va, pues ahí estoy empezando como vamos a decir, como a incursionar un poco como desde la curiosidad en esto y observo el efecto y me doy cuenta que puedo ayudar a otros, sí. Nada más que la invitación es que realmente se entrenen en ello, porque hay más que eso. Hay más que tocar un instrumento y ya, ¿no? No hay un montón de literatura, hay cursos en el extranjero, aquí en México también hay, en fin. Entonces, musicoterapia es todo un área. Entonces, vamos a distinguirlo de esto. Por ejemplo, cuando yo estaba ahí en Músicos Sin Fronteras, te decían, tú no eres terapeuta, a menos que lo seas. Te dedicas a resolver conflictos con la música, es diferente. Ok, entonces nada más para distinguirlo. ¿Qué más? Este caso, ya les estaba hablando ahorita de los griots africanos. Los griots son los juglares africanos, que son mediadores y músicos tradicionales en África Occidental. Eran los antiguos consejeros de reyes. Si quieren leer más de esto, van a encontrar literatura en inglés y en francés. En español no van a encontrar casi nada, a menos que se metan a mi blog, que aquí se los estoy poniendo. Entonces ahí sí van a encontrar algo de literatura en español, en castellano de esto. Y ellos tienen muchas estrategias que tienen que ver con el homenaje, la canción de homenaje o la recitación de ancestros, y hacen mucho eso para resolver conflictos. Lo vamos a ver más a fondo en una de las transmisiones, pero incluso una antropóloga, Bárbara Hoffman, escribió todo un libro así súper grueso que se llama Los griots en la guerra, ¿no? Porque ella documentó conflictos y cómo los griots los resuelven y las estrategias. Entonces, muchas de las cosas que he estado enseñando a partir de las estrategias de los griots las obtuve de transmisión directa y otras de estudiar en los casos, por ejemplo, de Bárbara Hoffman, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que hace, pero esto es a nivel ya, vamos a decir, de tradiciones, ¿no? Entonces, porque hemos estado viendo música clásica, no sé qué, escuelas de rock, bueno, también, para que vean que no es nada más una cosa occidental, es en todas las culturas, hay diferentes formas en que esto ha sucedido y con diferentes géneros. Entonces, hay mucho.
¿Qué más? Por ejemplo, en los griots en la guerra de Mali, hubo una guerra en Mali hace aproximadamente 10 años. Los griots se consideran una tradición en riesgo, pero lo que sucedió es que en Mali entraron los talibanes del norte, entonces empezaron a prohibir la música. Entonces lo que hicieron los griots es que se bajaron hasta el sur y empezaron a hacer mucha música ahí, y a partir de ahí empezaron a obtener recursos de Europa, financiamiento, todo para los refugiados, para ayudar a las personas desplazadas, ¿no? Entonces es uno de los casos que la música intervino en la situación de conflicto. Otro caso bien interesante es esta etnia que se llama los Bubaya Kalinga en Filipinas. Esto les puede interesar a los que se dedican a mediación o a temas legales. Ellos lo que hacen es que tienen un sistema de resolución de conflictos donde, bueno, hacen, por ejemplo, un pacto, ¿no? Entre dos partes, hacen un pacto, pero, por ejemplo, ellos no tienen contratos como nosotros, que escribimos un contrato o un convenio o formalizamos algo escrito de alguna manera, ¿no? Eso no existe allá. Entonces, ¿cómo formalizas el pacto generado, no? Pues ellos lo formalizan en canciones, graban ese pacto en canciones. Y eso es bien interesante porque imagínense que, pues, ok, un documento escrito, pues está escrito y es formal, pero a través de una canción se puede enterar toda la comunidad de lo que formalizan. Además, ya está formalizado de alguna forma mágica a través de la palabra y a través de la música se establece eso como el pacto oficial, ¿no? Entonces es algo bien interesante que ellos hacen para formalizar sus pactos. Hay, por ejemplo, un centro de mediación penitenciaria en México, en Ixtlahuaca, México. Y bueno, miren aquí la playera dice mediador y trae una guitarra. No es una coincidencia que en mediación estén enseñando eso, porque de alguna manera esto intuitivamente lo conocemos, lo sabemos, ¿no? Aunque no siempre esté formalizado en un sistema, sabemos de alguna manera la capacidad que tiene. Es una cuestión de simplemente de darse cuenta. Ok, pues váyanme haciendo comentarios hasta ahorita. Lo que quieran comentar de esto está bien. Ahorita vamos a ver un poco más. Si quieren escribir cualquier cosa en el chat o ahí en live también, está bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la música como las terapias energéticas, sería composición como carta. Entonces, ¿qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene la música? ¿Por qué pasa esto, no? O sea, ¿son las vibraciones nada más como así? ¿O es la música en sí? ¿O qué pasa en la música? ¿Por qué? Bueno, desde Grecia se viene diciendo que la música tiene un impacto. O sea, los principios de la armonía musical vienen desde la filosofía griega, desde Pitágoras. Estas citas, por ejemplo, Aristóteles decía, si escuchas la música equivocada te vas a convertir en el tipo equivocado de persona. Y decía que los educados difieren de los no educados, como los vivos difieren de los muertos. Imagínense qué importante era esto para ellos, ¿no? Entonces, los principios de la armonía vienen desde ahí, y los griegos tenían toda una ética basada en la música. O sea, no podías escuchar ciertas escalas si te ibas a dedicar a ser gobernante, y si te ibas a dedicarte a ser guerrero, podías escuchar otro tipo de escalas. Entonces, se viene entendiendo el efecto en el alma y en el comportamiento humano de la música siempre. Las neurociencias pues ya han demostrado los efectos completos en el cerebro que tiene la música como nada. O sea, cuando se dispara en todo el cerebro, a diferencia del lenguaje que está localizado en una región del cerebro. Entonces, si quieren meter, por ejemplo, a escuchar a Oliver Sacks. Oliver Sacks es uno de los investigadores que hizo mucha investigación de la música, del cerebro, y él decía que, pues, él siendo psiquiatra, el médico, pues, él obviamente conoce todas las formas de diagnóstico. Él decía, ¿por qué diagnostican el estado neurológico de las personas a través de ver si hablan bien? ¿Por qué no mejor lo diagnostican a ver si entienden la música o no la entienden? Porque es un indicador más fiable del estado general del cerebro que el lenguaje. La música no la entiende. Entonces, eso es algo bien interesante. Las neurociencias ya han comprobado esa
ese efecto que tiene en el cerebro. También a nivel espiritual. A nivel espiritual, la música, desde toda la mitología, desde siempre se ha sabido que es puente entre dimensiones. Entonces, esta es una imagen, por ejemplo, de Orfeo, que está rescatando a Eurídice del inframundo. Entonces, todo el simbolismo que tiene eso, vamos a hablar de la música y en otra de las sesiones, ahorita nada más se quiero poner, porque influye mucho a nivel espiritual, a nivel interdimensional, si lo quieres entender así. Hay música, por ejemplo, en los sueños, hay grupos étnicos como los Senoi, o los indios norteamericanos, que dicen que cuando tú sueñas una melodía, esa es una melodía de poder y tiene mucho más impacto. Entonces, hay toda una dimensión espiritual. Más, bueno, la armonía y la sanación biológica. Estas son imágenes de ciertos sonidos, ciertas resonancias, resonar una placa y generando estas figuras armónicas. Entonces, a través de ciertas armonías se producen estas imágenes e incluso se han producido, por ejemplo, imágenes de sistemas biológicos complejos. Perdón, se escucha muy mal. Se produce la imagen como de un insecto, con otros sonidos se producen imágenes como de montañas, ¿no? Entonces, ahí en la cinemática lo que ha demostrado es que el sonido, la computación creó prácticamente todo lo que ves. Y que puede tener un rol en la evolución biológica mucho más de lo que nosotros pensamos. Hay aplicaciones, ya existe una disciplina que se llama bioingeniería acústica. Hola, Daniel. Casi no se escucha. Música para tender puentes. Por ejemplo, No se escucha. A ver, permítame tantito. Hay mucha interferencia. ¿Bien así? ¿Bien así? Mejor, ¿no? A ver, háblanos ahorita y yo te digo. Mejor. Ya Se está. escucha como mucho eco. Bueno, ya estamos, ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Bueno, estábamos aquí en Armonía y Sanación Biológica y hay toda una disciplina que se llama bioingeniería acústica, ¿no? Que se dedica a ver los efectos que tiene el sonido y sobre el cuerpo en diferentes órganos y cómo ayudar a sanarlos. Entonces, esto parece que viene bien fuerte en el futuro. Entonces, es algo bien interesante. Si se fijan, es todo un área, ¿no? Es un área enorme. Música para tender puentes es una imagen que yo tomé de un soldado tocando mi cora durante el temblor que hubo en México en el 2017. Entonces, pues imagínense, el hombre estaba feliz, pues nunca ha tocado una cora en su vida y pues bueno, lo mismo hice en Colombia, nada más que no les puedo mostrar la imagen del militar en Colombia, pero también tengo una imagen ahí de igual, ¿no? Entonces la música también ayuda a generar esos puentes entre grupos. Pues finalmente somos un solo corazón, entonces la música cuando te lleva a eso, se acaban las barreras. Es bien impresionante. ¿Qué más puede pasar? Cooperación cultural. Bueno, estas son imágenes bueno, aquí estoy en Barranquilla, en Colombia, esto es en África, esto es en una comunidad Wayuu. Una de las cosas, estas fotos fueron tomados en un proyecto de cooperación cultural en el que estuve en Barranquilla con los Wayuu, a través de la Fundación Ana Sarnecki y Masterpiece y una cooperación África-México con la UNESCO. Entonces, algo que yo me he dado cuenta que hace mucho la música es que te puede abrir puentes en donde otras personas no pueden entrar. Y esto me ha pasado ya 2 veces, ¿no? Que, por ejemplo, documentalistas o cineastas así quieren entrar a una comunidad para hacer un documental y de algún tema, y pues simplemente no se abren, no les quieren dar información, no les quieren dar el acceso, es más, se sienten invadidos por las cámaras, pero llegas tú con un instrumento y te abren las puertas inmediatamente. Bueno, primero entras a través de los niños, luego a través de las mujeres, sus mamás, y luego ya a través de los hombres y te abren la puerta así, porque la música te abre la puerta, ¿no? Hay un dicho africano que dice que un griot, o sea, o un juglar, puede abrir cualquier puerta, eso dicen, ¿no? Y pues la verdad es que yo sí lo he comprobado, o sea, sí te abren las puertas donde a muchos otros no les abren. Entonces, las ONGs gastan cantidad de dinero impresionante en poder intervenir en lugares y los documentalistas también no pueden entrar
y a veces uno entra con una jarana y ya está, ¿no? Lo mismo en situaciones de crisis, de desastres. Entonces tiene una fuerza atraccional muy, pues muy interesante, ¿no? Ok, a ver, vamos a seguir con esto. En empresas, porque dicen, bueno, Dani, ok, sí has hecho eso con indígenas y con, no sé, conflictos, refugiados, todo, pero pues yo soy empresario, pues también, es que no somos diferentes. Entonces, aquí estoy justo con un grupo de empresarios haciendo una dinámica que se estaban peleando entre los presidentes del grupo y, en fin, tenían todo un rollo ahí y finalmente resolvieron sus conflictos después de esa dinámica en 3 segundos, cuando llevaban más de un año peleándose, ¿no? Entonces, acabaron llorando, abrazándose, fue realmente así como súper conmovedor eso, porque somos humanos, porque finalmente el conflicto tiene una dimensión en donde nos estamos peleando por un recurso, pero también tiene una dimensión relacional donde necesitamos vincularnos y a partir de ahí, cuando eso está resuelto, lo demás es más fácil. Y muchos casos más les puedo pasar, aquí no les tengo la foto, pero hubo casos donde conozco, de hecho, un músico finlandés que estuvo participando, tocando música antes de una negociación de desarmamento. Una renegociación de desarmamento. Aquí no les puedo pasar esa foto, obviamente, pero sí, o sea, ni la tengo, pero ese caso él me lo contó y obviamente a partir de eso bajaron sus resistencias y pudieron negociar mucho mejor. Entonces, a diferentes lugares con líderes también se hace. ¿Cuál es el legado de la música en general? Aprender a escuchar al otro, ¿no? Este es un concierto en donde estuve con un violinista que para mí es de los mejores que hay ahorita de música barroca, donde nos juntamos él y yo a tocar en un concierto sin haber ensayado absolutamente nunca ni una sola vez y hicimos 1 hora y media de música. Entonces, pues es que, mira, cuando hablas eso y ya. Entonces, cuando escuchas, ¿no? Entonces, eso sí, yo creo que uno de los legados, por lo menos que a mí me ha dejado la música, aprender a escuchar al otro y tratar de comunicarme de una manera que realmente pueda comunicar lo que tengo adentro desde lo más profundo del ser y no desde la mente, sino desde otro lugar, desde el corazón. Ya les dije, aquí abre puertas donde no podrías entrar. Esta es una aldea en Niwo, la frontera con Mali, donde estuve también en una de las aldeas africanas. Entonces, pues bueno, aquí para entrar hubo que hacer varios rituales, pero obviamente la música fue una de las cosas que abrió la puerta para entrar ahí. Algunos efectos, pues bueno, aquí los estoy resumiendo un poco. Puede unir personas o las puede poner en contra. Cuando las palabras fallan, la música puede crear puentes entre partes divididas. Puede ayudar en mediaciones. Y les puedo contar de otro caso donde tuve un alumno en un diplomado que le estuve abriendo muchas de estas técnicas y las estuvo aprendiendo. Tuve dos alumnos. Una era una mediadora, abogada y mediadora, y otro era un músico. Entonces, se pusieron de acuerdo y querían ver si realmente esto funcionaba en una situación de una mediación familiar, de un divorcio o alguna cosa así. Entonces, pues de alguna manera ella estaba estudiando esto y él también, pero ella no terminaba de creer que esto era posible. Entonces, se lo llevó a él, a un alumno mío, a la sala de mediación, y entonces él empezó a aplicar estas técnicas de canción de homenaje que vienen de los griegos africanos, de los populares africanos. Lo empezó a aplicar con la pareja que estaban que están en disputa ahí por algún tema, ¿no? Familiar. Y después de hacer eso, la mediación que ella hizo fue rapidísimo y facilísimo. Entonces llegó bien emocionada. Y funciona, Dani, sí funciona. Pues claro, pues si somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos emociones, todos nos gusta saber quiénes somos, ser reconocidos, ser escuchados, ser entendidos. Obviamente cuando pasa eso nos despolarizamos, ¿no? Entonces, es que las tecnologías para poder resolver conflictos las conocemos, o sea, están descritas, nada más que no las aplicamos, pero ahí están. O sea, no habría el nivel de conflictos que hay en el mundo ahorita si esto lo aplicáramos, no nada más la música, todo, ¿no? Entonces, ¿qué más puede hacer? Educar. La música educa de una forma impresionante, desarrolla habilidades, cataliza acciones que impactan, ¿no? Puede evitar, estos son como las 5 cosas que puede hacer. Evitar conflictos, resolver conflictos, enmendar cicatrices, reconstruir comunidades o provocar conflictos. Esta no la puse porque ya la puse arriba. Pero son cosas que puede hacer la música. En general, esas 5. ¿Qué géneros? Lo que quieras. Porque me han preguntado, ¿pero con qué género? ¿Tengo que hacer música por la paz? No tienes que hacer música por la paz, ¿no? Puedes hacer mariachi, puedes hacer hip hop, puedes hacer
rock, DJ, lo que quieras, música clásica, puedes tocar la cora, puede ser una mamá cantándole a su bebé, puede ser música tradicional, puede ser lo que tú quieras, puede ser piano, flauta, puede ser, es que me da igual. Lo que importa, todo eso va a depender del contexto cultural y saber, importa más saber cómo lo estás insertando, en qué contexto, qué efecto está teniendo en sí el género. La pregunta clave aquí es, ¿qué se transforma? ¿No? ¿Realmente la música genera un cambio en los conflictos? Entonces, esto es clave. La pregunta clave siempre es, si eres músico, estás escuchando esto, o si eres alguien que va a apoyar a algún músico que está escuchando esto, o en algún momento quieres unirte ahí a mi comunidad y estar apoyando este proyecto que se va a abrir. La pregunta clave es, ¿qué es lo que se transforma? ¿Qué es lo que se está transformando realmente con esto? ¿No? Entonces, dice Paul Lederach, que es un gran estudioso de la resolución de conflictos, dice, el creer en la sanación es creer en el acto creativo. Se necesita un acto creativo para resolver todo conflicto, siempre. Si no, no se puede. Sin creatividad, sin ingenio, no hay resolución de conflictos. Entonces, más allá de, por ejemplo, la canción por la paz o el concierto nada más, ¿qué es lo que realmente cambia? Entonces, no es el concierto en sí mismo, no es la música solamente, sino cómo se involucran y se transforman las partes en conflictos, cómo se hace una cooperación. Hay que observar quién la crea, quién la toca, quién la escucha, cuándo, escuchar al otro, mostrar los puentes, crear juntos, o sea, que llaman el engagement, ¿no? El involucramiento. Así sí, ¿no? No es nada más la canción por la paz o por la defensa de algo, o por la unión, o por la causa, o lo que sea, sino son las acciones que se generan a partir de eso, lo que finalmente va a resolver el conflicto. Les pongo otro ejemplo, en un caso donde hubo caravanas de refugiados aquí en México. Se estaban peleando, había conflicto de género fuertísimo entre hombres y mujeres, había conflicto también entre países, los refugiados venían en grupo de Centroamérica, pero se peleaban los de El Salvador con los de Nicaragua, con los de Honduras, con los de así. Entonces estaban completamente desunidos y no se ponían de acuerdo. Entonces hicimos una intervención, en este caso fue rápida, de una sola tarde, se unieron todos, los países, hombres, mujeres, todos acabaron abrazados, gritando, somos un solo pueblo sin fronteras. A partir de ahí se pusieron de acuerdo y se fueron al día siguiente ahí a exigir su estatus de refugiado de México, todos así en bola, y se lo dieron al 70%. Al 70% de ellos les dieron el estatus de refugiado de México. El otro 30% se tuvieron que ir a la frontera, sé que algunos se murieron ahí, en fin, pero 70% lo lograron, y estoy seguro que ahí fue, evidentemente, yo no los llevé a hacer eso, lo que hicimos nosotros fue generar la unión que ellos necesitaban para ellos solitos, ir a darle una salida a lo que estaban buscando, ¿no? Entonces, ese es un caso en que la movilización posterior a la intervención musical es lo que importa. El financiamiento posterior, por ejemplo, o la negociación posterior. Entonces, es lo que la música genera, es lo que la música acciona. Entonces, por un lado, lo importante es la cooperación. No es nada más la canción por la paz o el concierto, sino cómo se coopera. Otra cosa es las acciones que se provocan a partir de ahí. Otra cosa es el tiempo. Entonces, no es que un músico vaya a tocar un lugar y entonces ya funcionó, ¿no? Sino es lo que la música puede hacer en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Toma tiempo a veces regenerar el tejido social de comunidades rotas, ¿no? Toma tiempo educar, toma tiempo reconocer el valor del otro, el conocimiento del otro, resolver los paradigmas contrarios, sanar toma tiempo. Entonces hay veces que me dicen, Dani, vente a tocar al orfanatorio porque tienen conflictos. Pues sí, pero ¿tú crees que con una sola vez ya? Sí, puedo generar algún cambio, pero realmente, si quieres ver un cambio permanente, toma tiempo. Los proyectos tienen que ser financiados con tiempo. No es ir a tocar y ya, es generar una intervención con tiempo. Eso es importante. Y luego no es asumir que ya sucedió una transformación nada más porque alguien fue y tocó, ¿no? Sino observar realmente los cambios, ¿no? No asumir que siempre sucede, ni que pero tampoco asumir que una pequeña acción no tiene reverberaciones, porque también hay veces que intervienes y no sabes el nivel de impacto que tuviste. Es más, puedes creer que no tuviste ningún tipo de impacto, y tiempo después llega alguien y te dice, yo me acuerdo que tocaste en ese lugar y me cambió la vida, a partir de entonces hice tal y tal y tal cosa, y dices, bueno, o sea, a veces no nos damos cuenta que una pequeña acción también tiene efectos. Entonces hay que ser muy observadores del efecto que tiene, ¿no? Del efecto que tiene hacer, pues intervenir con la música. Entonces estas 4 cosas es lo que realmente tenemos que empezar a poner atención cuando usamos
Yo sé que algunos que están viendo esto son músicos y me preguntan, o algunos han sido productores y me han preguntado, ¿cómo puedo hacer que la música resuelva conflictos? Pues aquí lo tienes, ¿no? Aquí lo tienes. Entonces, lo vamos a ver. Lo veo esto más a fondo, obviamente, en los cursos que doy, porque esto es más teórico, pero si ya después quieren entrar en algún momento a alguno de los workshops que se van a abrir, pues esto se estudia más a fondo. Ok, el rol del músico, se plantea ahora el rol del músico como mediador también y los organizadores como estrategas. Es importante que son los artistas los que tienen que entender esto. O sea, ya es momento de trascender el escenario y decir, no nada más trabajo en el escenario, sino trabajo a nivel de la sociedad en general. Y esto, yo lo que he visto es que empodera mucho. Mucha gente me ha dicho, Dani, yo me quiero dedicar a esto, o antes de hacer esto, pues yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, ahora entiendo que yo puedo impactar y esto me cambió por completo, ¿no? Es una manera de empoderar a muchos músicos que la verdad es que están buscando chavos y todo, que están buscando por dónde y nada más no entienden. A veces, si se dedican a la música clásica, a veces sienten que son no valorados, o a veces están tratando de ser famosos, pero la competencia es brutal, ¿no? En realidad, va mucho más de eso. Esto es una tercera salida. Ya es momento de romper esa barrera del escenario. No me refiero a la cuarta pared donde las personas participan, sino una quinta pared, que es donde realmente entendemos que el arte y la cultura, la música en general, cómo cambia, cómo es que transforma y volvernos como estrategas, como militares si quieres, ¿sí? Pero estrategas. Entonces, esto es esencialmente interdisciplina, pero no interdisciplina entre las artes nada más, sino interdisciplina o sea, generar esta figura del músico mediador o del músico sanador que esté entrenado en estrategias, no solamente como músicos, y los organizadores lo mismo, o sea, una interdisciplina con ellos en área legal, de seguridad, de justicia, de educación, con instituciones, con organizaciones humanitarias. Si quieren, por ejemplo, en mi sitio web está abierto, gratuito, un manual de intervención cultural humanitaria. Son protocolos de intervención humanitaria en situaciones de crisis, como por ejemplo lo que haría la Cruz Roja, pero aplicados a proyectos artísticos. Y es gratuito, lo pueden descargar de mi página, Intervención Cultural Humanitaria, ahí lo pueden encontrar. Entonces, la página es Daniel Santos Burguá, luego ahí abajo les voy a dejar la liga. Los académicos tienen que volverse estrategas y las comunidades también, es un trabajo de todos, ya no es el músico y los que lo escuchan, es un trabajo de todos para poder generar esa transformación. Y la verdad es que se hacen unas comunidades hermosas, ¿no? Entonces, sí es viable, es autogestionable y yo siento que es parte del futuro que tiene la música en el mundo. Ahorita les voy a decir por qué, pero el guiotismo contemporáneo pues es música, intervención y tecnologías de conciencia. Voy a hablar más de eso después, ahora me lo voy a saltar. Y pues finalmente quiero terminar con esto, una frase de Confucio que dice: el ser humano superior trata de promover la música como una de las formas de perfección de las culturas. Cuando esta música prevalece y las mentes son dirigidas hacia los ideales y aspiraciones superiores, podemos observar la aparición de grandes naciones. Y bueno, no lo dice aquí, pero también se sabe, y lo vamos a ver la siguiente semana, que la música es una manera también de observar la degradación de las naciones. Es decir, en la música puedes diagnosticar los conflictos latentes y puedes encontrar cuánto hay un conflicto antes de que aparezca en la realidad. Lo puedes encontrar en la música, lo han estudiado los etnomusicólogos. Entonces es algo bien interesante que la próxima semana vamos a hablar más de eso en el caso de Kosovo. Entonces, pues bueno, esa es la presentación que les quería pasar aquí de esta primera transmisión. Y pues bueno, en la conclusión, la música puede ser una gran herramienta y para hacer esto, siempre y cuando entendamos de qué manera la estamos usando. Es un campo nuevo y es un campo en el que participan todos, no nada más los músicos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les está pareciendo? ¿Qué sienten de este tema? ¿Cómo lo están vibrando? ¿Cómo lo están recibiendo? ¿Es nuevo? ¿No es nuevo para ustedes? ¿Les llama la atención? Pónganme sus comentarios aquí y bueno, en lo que van poniendo sus comentarios, recuerden que pueden entrar en el sitio de Patreon si quieren estar apoyando más este proyecto. Y en YouTube también, la era de las frecuencias, Spotify, la era de las frecuencias. Si quieren enterarse de más, se va a hacer workshops, lo que sea, o de estas siguientes transmisiones, se tienen que suscribir en la liga, donde dejan su correo y su
teléfono y les vamos enviando las ligas para entrar directamente en Zoom o para cualquier otra cosa que se necesite. Voy a traerles la Cora rapidísimo. Es una canción mexicana tradicional, Xochipitzahuatl. Y me ha abierto una cantidad de puertas impresionante esta canción. Ha viajado por todo el mundo. Ha resuelto una cantidad de conflictos bien bonitos. Tiaka compañeros tipashia lotima. Moyo a los que llantonan sin Santa María Guadalupe. Tiaka compañeros tipashia lotimari. Timoyo a los que llantonan sin Santa María Guadalupe. Tiaka compañeros tipashia lotimari. Timoyo a los que yo entonan sin Santa María Guadalupe. Tiaka compañeros tipashia lotimari. Timoyo a los que yo entonan sin Santa María Guadalupe. Antes de empezar a tocar aquí, pero está bien. Bueno, voy a leer aquí algunos comentarios. Muy interesante el alcance de la música, reflexionar sobre ello y aprender a aplicarlo para la resolución de conflictos. Bien. Pues ya quiero ir a las grandes ligas y hacer un proyecto para el CICR de la Cruz Roja. Venga, vamos a hacer eso con el CICR. Sí, convenios de Ginebra, post-conflicto armado, va. ¿Me apoyas? Y aquí a Ginebra. Integrar la comunidad. Estoy llorando de la emoción. Encontré
¿Qué quiero realmente hacer? Gracias, Dani. Pues gracias a ti. Ya estás. Bueno, pues pues espero que les haya gustado esta primera transmisión especial de música y intervención en conflictos. La siguiente semana vamos a estar escuchando música de Kosovo y vamos a ir a fondo a entender cómo funciona un conflicto en general, las etapas de los conflictos y todo eso. Voy a abrir herramientas de análisis de conflicto y sobre todo a entender de qué manera, en específico en el caso de Kosovo, de qué manera la música cambió el rumbo de ese conflicto. Para bien o para mal, no estoy diciendo que estuvo bien ni mal, ni no meter en rollo político, simplemente abrir cómo sucedió, porque son herramientas interesantes para todos los que quieran estudiar esto. ¿Vale? Pues recuerden, si quieren entrar en el sitio de Patreon, ahí abajo va a estar la liga para apoyar el proyecto. Les aviso que voy a estar grabando primer álbum de cora africana, con cora africana y un montón de instrumentos más este año, porque la intención es introducir la cora como un instrumento en América Latina. Entonces, voy a estar haciendo eso. Si quieren participar también en apoyar las grabaciones, porque saben que se necesita presupuesto para eso, va a haber regalos, va a haber un montón de cosas, vamos a hacer una bonita comunidad. Y si quieren aprender a tocar la cora, los que quieran aprender, me pueden buscar y les digo cómo pueden conseguir una cora y con qué método pueden aprender y todo eso. Ahorita, a la fecha de hoy, 5 de abril de 2022, se van a empezar a hacer pronto talleres de cora en el Huerto Romita, en la Ciudad de México, y seguramente también en línea. Entonces, pues siempre pueden buscar ahí mi contacto. Abajo va a venir todas las ligas, y pues nos vemos en la próxima transmisión, la próxima semana. ¿Sale? Bye, bye. Ay, Dani, gracias. Ay, gracias. Cuídate, saludos. Bye. Gracias.